Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Bueno, y ahora en este punto vamos a prestar atención a las artes. El mes de abril es un mes culturalmente activo por preferencia, porque parece que florecen todas las artes. Pues bien, el 4 de abril de 1910 nacía en Las Palmas de Gran Canaria Rafael Monzón Grau Basas. Así a lo mejor no le suena, pero si digo Felo Monzón, de la escuela, director y alumno de la escuela Luján Pérez, pues ya que suena, ¿verdad que sí? Ya nos enorgullece tener entre nuestros talentos a alguien de esta categoría. Una de los artistas más relevantes del panorama cultural canario del siglo XX y representante de la estética indigenista de la escuela Luján Pérez, que bueno, ha abierto puertas y nos ha colocado en división de honor en este sentido. Pues bien, el 4 de abril y coincidiendo con el cumpleaños de Felo Monzón Grau Basas, el Teatro Cuyás en la ciudad de Las Palmas fue el lugar escogido para la celebración de un más que merecido homenaje a uno de los artífices de la cultura. A él no lo tenemos para entrevistarlo, pero sí a su nieto, que se encuentra al otro lado del teléfono y que, bueno, que no solamente tiene genes biológicos, sino también artísticos. Felo Monzón Benítez, muy buenos días. Hola, buenos días, Tere. Encantado de hablar contigo. Igualmente, ¿cómo te encuentras? Muy bien, aquí estamos. Aquí me pillas en el estudio trabajando, precisamente porque, como sabes, yo me dedico también a las artes, soy muralista. Sí. Y bueno, tenemos ahora en el horizonte algunos proyectos y estamos aquí a tope diseñando. Yo y mi compañero Tono Cruz. Como debe ser, Felo. Ahora hablamos de eso. Pero bueno, ¿cómo se vivió ese homenaje a tu abuelo, Felo Monzón? Ya tanto como artista que como nieto. Bueno, pues como comprenderás, es un orgullo inmenso, ¿no? O sea, no solo porque se conmemore ya es el tercer año consecutivo, ¿no? Que el Cabildo asume la responsabilidad de querer poner en valor la figura de mi abuelo, sino porque, oye, cada año está teniendo mucha aceptación, mucha afluencia de público. Y bueno, este año precisamente, como bien dices, en el patio del Teatro Cuyás hemos contado con la colaboración de Geray Rodríguez. Esa, el verseador, también maravilloso. Y bueno, ha sido la verdad que muy muy emocionante aunar, ¿no? Y congregar a gente tan importante en torno a la figura de mi abuelo y muchos amigos, la verdad que muy contento porque parece que el próximo año se vuelve a hacer y ya este compromiso del Cabildo está en pie, por lo tanto estamos la familia muy contentos porque se lleva a cabo. Felo, teniendo en cuenta la trascendencia de la figura de tu abuelo, no solamente en Las Palmas, porque es importantísimo señalar lo que significó la escuela Luján Pérez para Canarias y en la historia, cuando uno mira para detrás, es quizás lo más vanguardista de Canarias. No debería de hacerse, o a lo mejor se hace y lo desconozco, homenajes de este tipo extensivo a toda Canarias, no solo circunscribirse ahí al Teatro Cuyás, sino, oye... Sería ideal. Es verdad que la Escuela Luján Pérez también estuvo implicada y todos estos años ha estado implicada en el homenaje a mi abuelo, ya sea pues haciendo murales o congregando a los alumnos y que trabajen en torno a la figura de mi abuelo. Porque es cierto lo que tú dices, ¿no? Mi abuelo fue una persona que con la edad de 15 años ya estuvo vinculado, en 1925, estuvo vinculado a la Escuela Luján Pérez y hasta 1989 estuvo vinculado a dicha escuela. Sobre todo porque, por lo que toca de decir, ¿no? Fue un reducto de arte importantísimo, sobre todo vinculado a la vanguardia,
donde el sistema pedagógico era de arte libre, ¿no? Después de que los alumnos impartieran o recibieran connotaciones artísticas básicas, ¿no? En torno a la técnica, sobre todo, se ponía hincapié en el potencial que tenía cada artista, ¿no? Y se valoraba muchísimo, pues, lo que podría llegar a tener un artista dentro, ¿no? Ujú. Y es verdad que bueno, mi abuelo practicó mucho ese tipo de enseñanzas y fue también un referente a nivel, pues, teórico, ¿no? También él estuvo toda su vida, a pesar que podía haber tenido, como siempre digo yo, una trayectoria universal, porque su Sí. arte así lo demuestra. Él decidió siempre quedarse en Gran Canaria, en las Islas Canarias, por una vinculación también política, ¿no? Él fue también... Exactamente, la sí, aportación de tu abuelo a la España que conocemos hoy en día, efectivamente, sí, pues sí, es importante, así para las personas que nos escuchen y que a lo mejor no estén muy ubicadas, decir que Félix Monzón es el creador de una de las obras más fundamentales del periodo de la Guerra Civil en Canarias, Composición efectivamente. Canaria. Ca- Fue militante Efectivamente. del Partido Socialista desde 1929 y secretario general de las Juventudes Socialistas. El Claro, 18 de julio del 36 fue apresado y sus obras, que iban a ser expuestas en el Ateneo de Madrid, confiscadas. El sí, sí, artista acaba interno en el campo de concentración de La Isleta, después trasladado a la prisión de Faifes en Tenerife. sí, sí. Y más, cuando tú recuerdas todo esto, ¿qué huella hay en ti de este personaje maravilloso que luchó tanto por Bueno, las fíjate, libertades? sí, fíjate que el otro día, hablando precisamente, y te menciono de nuevo a Yeray Rodríguez, porque Ujú, preparábamos el homenaje, decíamos que repasando todos estos datos que ujú. tú acabas de decir, es verdad que es una vida que se puede llevar perfectamente al cine, ¿no? La vida de mi abuelo, Me realmente, ¿no? encantaría, Es sinceramente, verlo. cinematográfico total, sí. Y sobre todo, a uno lo deja de lado, ¿no? Algunos datos que, que recibe, ¿no? Que lee, que es capaz de leer. Hay muchos libros que recogen todas aquellos momentos horrorosos que se vivieron en el campo de concentración de Gando o de Ajá. Faifes, en Tenerife, y te das cuenta que fue una época realmente atroz, que no se debe repetir, ¿no? Porque intentaron callar a los que querían pensar en esa época, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, Silenciar la silenciar, sí, sí, libertad. sí, sí. Y es alucinante también que encontraran un hueco en esos momentos tan horribles, pues para pintar, para escribir poesía, para escribir textos, para autorretratarse incluso, ¿no? Entonces hay hoy día un montón de manifestaciones y bueno, me ha llegado incluso algunos cómics que mi abuelo en la época Ujú. de Gando pues dibujó para pasárselo Aventuras y desventuras de de Nick Nick. Valderrama. Ajá. Efectivamente. Sí, sí, sí. Entonces, Que- esos eran cómics que mi abuelo pintaba y se iban pasando, porque claro, existía un cómic nada más, ¿no? Y se iba pasando de preso en preso para que la estancia horrible en el campo de concentración fuera un poquito más llevadera. De igual manera, mi abuelo Felo nunca fue una persona que hablara mucho de esa época, ¿entiendes? Porque Ujú, nunca compartió aquellos momentos, sí escribió algunos textos, pero no manifestó mucho esa época que él decía que era en blanco y negro, ¿no? Eh, hay algunos textos que él escribió horribles, ¿no? mm, Y que no creo que puedan salir a la luz porque realmente son muy tristes, ¿no? Y es verdad que él siempre fue como una persona muy progresista y tuvo realmente esa intención, ¿no? De que las libertades fuesen una realidad y luchó toda su vida por ello. Pero es ujú. verdad que la parte negativa la tuvo como siempre a un lado, ¿no? Siempre fue más partidario De de mirar para expresar. adelante, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente. Sobre todo con la familia, ¿no? Me imagino que muchos compañeros políticos de la época podrían manifestarse mejor que yo en torno a esto, ¿no?
pero la familia, por lo menos nosotros, no tenemos constancia que tuviese, o sea, no me refiero, no habló mucho, no manifestó mucho esas épocas tan horribles, ¿no? Ujú. Pero sí lo suficiente, Felo, como para que por tus venas esa parte artística cobrara vida. No sé Sí, si tienes algún atisbo, no sé, en tus pinturas hay que decir, tú eres licenciado en Bellas Artes, sí, artista plástico, muralista y además formas efectivamente. parte de un importante movimiento urbano artístico. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esto y no otra cosa? Mira, a mí cuando me preguntan esto, yo creo que casi de forma natural mi vinculación con el arte, como comprenderás, estuvo ahí, ¿no? Familiar. Yo los recuerdos que tengo de mi abuelo son precisamente esos, ¿no? Los de estar en el estudio con él, de él ponerme a pintar, me decía Felito, ¿no? Decía, oye Felito, ponte a pintar conmigo. Yo me ponía al lado a dibujar y a hacer mis cosas, mientras yo veía a esa gran figura pintando de repente un cuadro cinético, ¿no? Yo no entendía nada en esa época, es verdad, porque me parecía que estaba con un lenguaje que yo no entendía, ¿no? Un lenguaje plástico. Pero es verdad que también, como él falleció cuando yo tenía 11 años, Ujú. mi padre, que también estaba muy vinculado al mundo cultural, Felo Monzón Geara, Ujú. él, cuando yo me dediqué a pintar grafiti, además de forma subversiva totalmente en los años 90, 91, 92, sin decírselo a nadie, porque era una época, la Escondida. verdad, en la verdad que yo y los amigos que pintábamos en el barrio de Escaleritas, que lo hacíamos a escondidas y demás, eh, él, en el caso de mi padre, pues vio que había una connotación artística en todo lo que hacíamos y lejos de censurarnos, pues estuvo siempre apoyando la causa, incluso nos incluyó en una exposición de arte joven en el año Ujú. 94, donde se expuso el graffiti por primera vez en el Castillo de la Luz. Eso está ahí en los archivos y a mí me encantaría algún día escribir un libro sobre esa época, porque no solo esto, sino con el grupo Espiral, que fue un grupo de difusión de arte que él llevaba, hicimos y realizamos una cantidad de actividades donde el graffiti se mezclaba pues con lo social, en eventos, incluso tuvimos la oportunidad de viajar, y yo creo que eso fue el germen para yo dedicarme a lo que hoy día es el arte urbano, ¿no? El muralismo. Ujú. Ya después vinieron los estudios de Bellas Artes y esa concepción de graffiti como más puro, ¿no? Que tenemos todos en la cabeza, de arte como más americano, eso fue cambiando lógicamente y ya nosotros tenemos como una concepción más de enriquecer el entorno, ¿no? Y sobre todo a gran escala. Desde luego que sí. Ahora mismo, ¿de qué salud podemos hablar en arte urbano? Pues muy buena. Aquí en Canarias tenemos muy buenos representantes que dignifican totalmente el sector. Es verdad que el arte urbano ya se ha globalizado, y hay mucha gente que pinta grandes murales y muy bien a nivel mundial. No era así en los años 90, que éramos muy pocos, ¿no? Pero es verdad que hoy día el sector goza de una salud muy buena, muy Ujú. buena. Aquí tenemos gente muy interesante desarrollando un lenguaje artístico, ¿no? Ya podemos incluso decir que las instituciones, los grandes centros de arte cuentan con nosotros y con muchos compañeros que elaboran y que trabajan en torno al arte urbano. Sin ir más lejos, Tere, el homenaje que se hizo a mi abuelo Felo en el teatro, en el patio del Teatro Cuyás, ¿Sí? el mural que hay ahí es un homenaje a mi abuelo Felo y lo hice yo con mi compañero, con Tono Cruz. Es un Pues gran mural que una sí, maravilla, lo pude ver en alguna fotografía, es una maravilla. sí, Y en cuanto a murales, que a ustedes no se les pasa nada, hay algo que, un mural, un pequeño mural, un pequeño retrato, una pequeña obra, pero que es enorme en cuanto al valor. Un día por la mañana amanece en la isleta, en un muro que da al mar, una pared que da al mar, sí, aparece un retrato de nuestro querido Manolo Vieira. Y sí, todo el sí. mundo se preguntaba, pero bueno, esta maravilla, ¿quién la hizo? Y la hiciste tú.
la hice yo junto con mi compañero, con Tono Cruz. ¿Y por qué? ¿Por qué en ese momento, en ese lugar, y a Manolo Vieira? Mira, todo responde a lo que te decía hasta hace poco, ¿no? Nosotros somos un grupo de arte urbano que pensamos mucho el lugar donde intervenimos, ¿no? Y en este caso queríamos hacerle un homenaje al gran Manolo Vieira, al gran humorista Manolo Vieira, que hemos disfrutado toda la vida de su humor, ¿no? Uh-huh. Y entonces un día tanto el compañero como yo dijimos, vamos a homenajear a Manolo Vieira en el lugar donde él nació, que es la Isleta, y vamos a poner la imagen solo, no vamos a firmar, para que la gente despierte un día de repente con esa imagen y vamos a ver qué controversia creamos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que fue un juego interesantísimo porque empezaron enseguida a haber especulaciones, se hizo viral esa imagen de Manolo Vieira. Y bueno, incluso mucha gente se decía por las redes que esto es un grupo de vecinos que lo hizo, otro grupo decía que es la familia que mandó a hacerlo, pero vamos, fue como una manifestación totalmente espontánea y bueno, también esta cosa de salir a la calle, ¿no? Porque nosotros pintamos mucho últimamente, ya se ha convertido en un trabajo y bueno, no te diré que nos hemos domesticado un poco, pero sí estamos perdiendo un poco esta cosa de salir a la calle, que el yo le decía a Tono. Sí, entonces nos apeteció, ¿no? Decir, oye, vamos a hacer una pintada en un sitio además que se podía pintar, ¿no? Siempre buscamos espacios donde no haya conflicto, ¿no? Eso sí es importante decirlo, ¿no? Y era en un comedor social que ya habíamos hablado que se podía hacer allí y con la metáfora esta de que Manolo Vieira nos alimentó toda la vida con el humor, pues vamos a pintar en un comedor social vinculado a la Isleta, ¿no? ¿Y ustedes sabían la vinculación de ese lugar concreto con Manolo Vieira? No teníamos la vinculación, pero sí, en el caso del compañero mío, conocía a quien lleva ese recinto y bueno, decidimos pintarlo ahí, ¿sabes? Hace unas semanas entrevistaba a Ricardo Llagué, sobrino de Manolo Vieira, y le preguntaba por ese muro y decía, yo no sé si los autores saben que en esa casa nació Manolo Vieira. ¿Donde pintamos nosotros? Donde ustedes pintaron, ahí nació Manolo Vieira, y en ese comedor social iba él casi todas las semanas o cada 15 días a compartir con las personas que iban allí. Eso sí lo sabíamos, es el segundo dato, pero no que había nacido ahí, Tere, la verdad que me deja me lo dijo él, que yo le dije, vaya por Dios, la sincronicidad de las casualidades de la vida. Felo, cuando empezábamos a hablar, nos decías que estás preparando un trabajo, estás inmerso junto con tu compañero con una nueva exposición o algo así. Mira, tenemos 4 proyectos ahora mismo. Estamos cerrando ya un proyecto con el Gobierno de Canarias para terminar de pintar el exterior del colegio Fernando Buenarteme. No sé si conoces el colegio que está enfrente al Centro Comercial Las Arenas. Sí. Nosotros en su momento pintamos el interior. No sé si has visto los murales que hay ahí, que hay un homenaje a la mujer y demás. Entonces quieren que cerremos todo el mural. Me refiero que hagamos toda la pintada alrededor del colegio, ¿no? Ese es uno de los proyectos y bueno, por razones presupuestarias estamos esperando un poco a que se apruebe para llevarlo a cabo. Ahora a finales de mes tenemos una participación también en el Festival Soltura que organiza el Cabildo, está en Anagaete, y bueno, es una colaboración con el Centro Atlántico de Arte Moderno, que ya vamos a hacer un mural participativo con el IES de la Isleta, allá de Agaete, disculpa, de Agaete, en Agaete, y esto lo estamos preparando ahora mismo. De la misma forma tenemos otra pintada también en otro instituto, en el Jerónimo Saavedra, que esto será próximamente. Y yo creo que lo más cercano, Tere, a ver, haciendo memoria, sí, es una exposición que tenemos en la Casa África, pero es una exposición colectiva que se llama Cajas para un Sueño. No sé si conoces el proyecto. Me suena, a cada artista le dan... Sí, ¿lo conoces? Algo he leído, sí, pero explícanos. A cada artista le dan una caja de vino, en este caso. Todos los años es un formato diferente.
y cada artista lógicamente la pinta, ese soporte y demás, y después se hace una puja para que todo lo recaudado se lleve para aldeas infantiles. Qué maravilla, qué proyecto tan bonito. Sí, sí. Qué bonito. Y bueno, ya esta caja yo en mi caso ya la tengo terminada y la entregaremos esta semana para que las chicas que organizan la exposición pues ya empiecen a montarla, que creo que va a ser, no sé si el día 15, creo que 15 o 14 creo que es, sí, de ahora, de este mes. Muy bien. Felo, y ya para ir terminando, acabas de nombrar esos trabajos en centros educativos. ¿El alumnado participa? En el caso de este que te cuento en Agaete, sí. Va a ser un mural en pleno centro de Agaete, en la calle Mayor, ahí donde está la Casa de la Cultura, y ahí sí implicamos a alumnos, en este caso a pie de calle, porque claro, es un poquito delicado que hayan gente subida a una grúa. Nosotros solemos pintar en muchas ocasiones con plataformas elevadoras y con grúa, ¿no? Entonces, cuando hay acciones participativas, pues lógicamente sí interviene la mano de los alumnos. Cuando son proyectos así, ¿no? Pero en el caso de cuando hay una decoración, cuando hay un embellecimiento de entorno, pues ahí directamente pintamos nosotros, lógicamente, sí. Para enriquecer, ¿no? el soporte. Exacto. ¿Y ustedes dan algún tipo de charla en centros? Lo digo porque en varias ocasiones has repetido y has incidido en eso de pintamos donde se puede pintar. Efectivamente. Sí. Nosotros estuvimos, casi 10 años, porque tengo que decir que la formación artística mía con el compañero ya va por 17 años, llevamos 17 años con formación artística, ¿sí? En el 2006 empezamos. Y es verdad que estuvimos, no sé, entre 10, 12 años de forma continuada, dando charlas, talleres de arte urbano, vinculados mucho con la Fundación Mafre, tanto aquí como en Tenerife, y en muchos colegios hemos ido a impartir talleres de arte urbano, donde no solo está la parte teórica, sino también la parte práctica, ¿no? De repente implicar a los jóvenes a la hora de hacer. Pero es verdad que últimamente estamos más vinculados a este desarrollo del lenguaje y también metidos en el estudio últimamente, ¿no? Ya como te decía antes, nosotros ya tenemos un poquito ya de edad, ¿no? Ya estamos rondando los 47 años. Lo contrario a no tener edad no es recomendable, así que todos tenemos una edad. Sí, efectivamente. Y yo creo que mi proceso ha sido el inverso, ¿no? Muchos compañeros míos de Bellas Artes conforme salen de la facultad, se empiezan a dar clases y después desarrollan su parte artística. En el caso mío ha sido al revés, ¿no? Desde que salgo de Bellas Artes, verdad que estuve impartiendo clases casi 6 años, estuve ahí sustituyendo en diferentes institutos de secundaria y de primaria, pero automáticamente tuve esta oportunidad, ¿no? De dedicarme de forma autónoma a pintar murales, que siempre es lo que me gustó. Y yo creo que cuando el cuerpo no aguante, como dices tú, Tere, pues empezaré a dar clases seguramente en un colegio, pero por lo pronto nos mantenemos sanos. Pues así debe ser y así que sea, y si no, bueno, pues ya se buscará la manera de un ascensor que suba, si no es peldaño a peldaño, pues con plataforma elevadora. Felo Monzón, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros este maravilloso tiempo de radio en el que tanto hemos aprendido, no solamente de tu abuelo, sino también de tu arte. Tere, muchísimas gracias por contar conmigo y un placer hablar esta mañana contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo, Felo, cuídate. Saludos, gracias, igualmente.